Te damos la bienvenida de parte de nuestra querida iglesia Palabra de Vida. Es nuestra oración que la palabra de Dios haga su trabajo de transformación y bendición en tu vida. Para más información, consulta nuestra página web. Gracias. Padre, Señor, gracias por tu bondad, misericordia, amor. Gracias por la misericordia, Dios, que tuviste con el rey David. Gracias por la misericordia que has tenido con nosotros. Gracias, Dios, por salvarnos. Gracias no solo por salvarnos, sino por cuidarnos hasta que lleguemos a tu presencia, Señor. Ayúdanos a reflejarte con nuestras vidas, aun cuando fallemos, aun cuando nos equivoquemos, pero ayúdanos a reflejarte con nuestras vidas, a glorificar tu nombre, a proclamar tu nombre, a ponerlo bien en alto, Dios, con nuestras vidas. Gracias por Santiago, porque Santiago nos anima, Dios, a vivir para tu gloria. Santiago nos anima a poner la fe en acción, Señor. Gracias por los grupos de vida, por cada uno de los hermanos que ya se pudo reunir esta semana, y gracias por los que se van a reunir esta próxima semana, Dios. Gracias por lo que estás haciendo en tu iglesia, Dios. Gracias porque eres tú y el poder de tu Espíritu Santo obrando y despertando a los santos para tu gloria, Señor. Gracias por los muchos, porque son muchos, Dios, hermanos que están sirviendo a tu iglesia, Señor, aún de manera secreta, aún cuando no son reconocidos, Señor, pero están ahí, Dios, viviendo para tu gloria, corandeo, sirviéndote a ti, sin buscar mérito, sin buscar beneficios, sin buscar reconocimiento, porque tú eres el grande, Señor. Gracias por la iglesia Palabra de Vida y por todas las iglesias que tú estás salvando y que tú estás sumando a tu reino, Señor, para tu gloria. Gracias, Señor, por ser parte de esta historia, Señor. Gracias, Señor, por poder servirte. Te damos todos los aquí presentes. Ahora te suplicamos, te pedimos en el nombre de Jesús que hables a nuestras vidas, que tu Espíritu Santo ministre a través de tu palabra y que no salgamos indiferentes. Danos el ánimo, Señor, el aliento para vivir tu palabra, Señor. Tu iglesia no está sola. Tu iglesia puede ser maltratada, sacudida, denigrada, puede ser blasfemada por personas que no conocen tu palabra, Señor, y que no han experimentado tu amor. Pero aún, Dios, a pesar de eso, tu iglesia prevalecerá, así. Tu iglesia está en tus manos, Señor, y tú eres todopoderoso. Confiamos en ti, Dios. En el nombre de Jesús. Amén. Hay un señor llamado William Wilberforce, alrededor del 1700, en el siglo XVIII. Él vivió en Gran Bretaña y su padre le dejó una herencia. Como casi todos los jóvenes ricos de aquella época, que los padres le dejaban una herencia, ¿qué hacían? Pues irse a los bares, jugar póker, jugar juegos al azar, tener una vida libertina, haciendo lo que le diera el deseo porque tenía el dinero para hacerlo. En algún momento, alrededor de los 21 años, él siente el deseo de ponerse en el mundo de la política y reúne una gran cantidad de dinero, lo que ahora sería mucho dinero en este tiempo, y lo utiliza para comprar un puesto en las partes bajas del gobierno, y en algún momento llega a la Cámara de los Comunes ahí en Inglaterra y empieza una historia política en su vida, pero sin Cristo. Él quería ser grande, él quería ser famoso, quería entrar en la política y de alguna manera tener reconocimiento, que las personas lo vieran y dijeran: oh, wow, qué gran político, qué gran persona esta. Pero como la mayoría de nosotros que no nos los esperamos, en algún momento pasó algo que él no se esperaba, y era que iba a chocar con el Evangelio de Jesucristo, y el Evangelio de Jesucristo iba a tocar su corazón, iba a cambiar su mente. Desde pequeño, él tenía un familiar que lo llevaba a la iglesia y él se expuso a las verdades del Evangelio. Si Dios quiere, pronto, a partir de la semana que viene, va a empezar Vida Aquí, así que les animamos a llevar sus niños. Y en algún momento esas verdades que él conoció regresaron a su mente y estallaron ahí en su mente. Cuando él se convirtió, la conversión fue tan radical que él quería dejar el puesto en la política e irse como clérigo a servir de pastor en una iglesia. Ese fue su anhelo. Ya yo voy a dejar toda la política y me voy a dedicar a esto. Pero un conocido pastor, muchos tal vez han oído hablar de él, el compositor de Sublime Gracia, John Newton. Él era un tratante de esclavos y tenía una vida parecida, y Dios lo salvó y lo puso también como pastor ahí en Inglaterra. Conversó con él porque lo conocía, porque cuando pequeño él asistía a la iglesia donde él predicaba, su tía lo llevaba, y le dijo: hagamos algo. En vez de dedicarte a ser pastor, ¿por qué no te dedicas
aquí donde Dios te ha puesto a vivir para la gloria de Dios. Ahí en el puesto que tú estás desarrollando, donde Dios te permitió llegar, ¿por qué no luchas para la gloria de Dios y para el bien de la iglesia desde esta posición donde el Señor te tiene? ¿Y cuál es mi invitación mirando la vida de este hombre? Es que nosotros podamos, o sea, lo que le pasó a él fue que lo animó a que sirviera a Dios desde la Cámara de los Comunes, lo cual por efecto pasó, y mi ánimo es que nosotros podamos vivir para la gloria de Dios. Por eso le he puesto por título a esta pequeña meditación que nosotros vivamos para la gloria de Dios. Vivamos para la gloria de Dios. Ahora, nosotros hemos estado viendo desde el versículo 4 que Pedro ha venido pidiendo a sus oyentes que se acerquen a Cristo para que sean edificados. Lo primero que Pedro le dice aquí a sus oyentes, el versículo 4 es: acérquense a Cristo, vayan a Cristo para que ustedes sean edificados. En la predicación pasada, el versículo 6 al 8, estuvimos compartiendo que Pedro también le pide que si quieren tener éxito en esa tarea, deben construir con el fundamento correcto. Acérquense a Cristo para ser edificados, pero háganlo con el fundamento correcto. Hoy quisiera compartir con ustedes, en los versículos que veremos hoy, que los cristianos deberían proclamar las excelencias de Dios sintiéndose privilegiados. Los cristianos, nosotros los creyentes, deberíamos proclamar las excelencias de Dios, esos atributos de Dios, esas perfecciones de Dios, esa gloria de Dios, pero viéndolo nosotros como un privilegio. Cuando nosotros exaltamos a Dios, ya sea con nuestra voz o con nuestra manera de vivir o con cualquier cosa que hagamos, cuando nosotros hacemos eso, nosotros debemos sentirnos privilegiados de que nosotros lo podemos hacer. Nosotros no debemos sentirnos como que Dios nos debe un favor a nosotros, sino que nosotros somos los que le debemos un favor a Dios. No sé si me hago entender. Y con eso en mente, viéndolo como un privilegio, salgamos con todas nuestras fuerzas a proclamar las excelencias de Dios, a proclamar la gloria de Dios, a vivir para la gloria de Dios. ¿Y por qué? Tal vez algunos se pregunten, ¿por qué yo tengo que hacer esto? ¿Por qué yo tengo que servirme privilegiado de ser un creyente? ¿Por qué yo tengo que proclamar las excelencias de Dios? Y a la luz de este texto vamos a ver en 3 puntos por qué. Y nuestro primer punto sería porque somos su posesión. Nosotros debemos proclamar las excelencias de Dios viéndolo como un privilegio porque nosotros somos su posesión. ¿La posesión de quién? De Dios. Nosotros le pertenecemos a Dios. Dios nos compró y nosotros somos de Él. Vamos a ver la primera parte del versículo 9. Dice la primera parte: mas vosotros sois, ¿qué dice? Linaje escogido, real sacerdocio, nación santa, pueblo adquirido por Dios. Él comienza diciendo que nosotros los creyentes, la iglesia, somos un linaje, una familia, una descendencia. Dice después que somos un sacerdocio, somos una fraternidad sacerdotal, un grupo de sacerdotes, un cuerpo de sacerdotes. Después dice que somos una nación, lo ve ahí en su texto, versículo 9, una multitud de personas de la misma naturaleza o género. Nosotros todos tenemos la misma naturaleza o género, no importa su posición social, su grado escolar, su color de piel, todos somos iguales delante del Señor. Y por último dice que somos un pueblo, una multitud reunida en asamblea. La iglesia es un pueblo. Nosotros somos una multitud que se reúne en asamblea. Cualquier grupo que se reuniera en aquel tiempo era un pueblo. Ahora nosotros somos el pueblo de Dios. Pero, ¿qué les quiere decir Pedro aquí? Que ellos, entre ellos mismos, tienen unidad en su origen y parentesco espiritual, que son diferentes al mundo. Pedro le está diciendo a estos creyentes originales: ustedes tienen algo que los hace iguales entre ustedes mismos, pero a la misma vez los hace diferentes del mundo. Nosotros como creyentes somos iguales entre nosotros mismos por Cristo, pero debemos marcar una diferencia con las personas que están en el mundo. Y si nos fijamos en el versículo 9, el apóstol Pedro comienza con la palabra más. Mírenlo ahí, más vosotros. Esto es un adversativo. ¿Y qué quiere decir? Que es diferente a lo que viene diciendo. Nosotros veníamos compartiendo que los no creyentes rechazan de manera voluntaria a Cristo y su destino, ¿cuál va a ser? La condenación eterna. Van a estar en condenación por rechazar a Cristo, por no amar a Cristo, por no querer a Cristo.
Ellos van a sufrir una eterna condenación. Pero ahora comienza Pedro diciendo, más, dirigiéndose a la iglesia, a los creyentes. Con los creyentes no es así, es lo que está diciendo Pedro. A diferencia de los incrédulos, a diferencia de ellos, nosotros tenemos el mismo origen y parentesco. Somos la iglesia de Jesucristo, los que han creído en Cristo. Entonces Pedro describe por qué somos iglesia y para esto toma una referencia del Antiguo Testamento en Deuteronomio 7, versículos del 6 al 9. Y aquí en Deuteronomio 7, del 6 al 9, que es lo que Pedro está tomando aquí, él le recuerda al Señor, allá en Deuteronomio, al pueblo de Israel, que ellos eran un pueblo santo, que Dios los había escogido para que fueran su pueblo especial. Y allí mismo en Deuteronomio 7, del 6 al 9, lo pueden buscar después ahora, él le da la razón. No porque ellos tuvieran nada especial, todo lo contrario, eran el más insignificante de los pueblos. Pero Dios, por amor, los adquirió, los poseyó, los escogió, los hizo su pueblo para que ellos marcaran una diferencia con respecto a los demás pueblos para su gloria. En otras palabras, Israel no estaba buscando a Dios. Dios fue quien escogió a Israel para marcar una diferencia en los demás pueblos y para que ellos mostraran con su vivir la gloria de Dios. Eso fue lo que Dios hizo con Israel. Ahora, para esto los tuvo que escoger, elegir sería en el griego. Los tuvo que adquirir, los tuvo que comprar por un precio, por un gran precio. Pero cuando nosotros ahora oímos estos términos de Israel, nosotros oímos estos términos de Abraham, de donde Dios escogió a Abraham. Abraham estaba allá lejano en la esquina de la media luna y viene toda la media luna para acá, pero Dios lo llamó cuando él no tenía ni pensado que Dios lo llamara. Cuando nosotros oímos que Dios escogió a Jacob amé, más Esaú aborrecí. Cuando nosotros oímos que Dios escogió a Jacob, cuando nosotros oímos que Dios escogió a José, al menor, que lo echaron en un pozo, se querían deshacer de él, para el pozo, no te queremos, pero Dios lo escogió, lo sacó del pozo y lo llevó a un lugar con un propósito y con un plan. Cuando nosotros oímos que Dios escogió a Moisés, el tartamudo, después de 40 años allá con peste a ovejas, ya viejito ya, y Dios lo escogió. Cuando nosotros oímos que Dios escogió a Josué, aquel joven que seguía allí a Moisés, cuando nosotros oímos, tengo que ir más rápido, que Dios escogió a David. Mira, aquí están mis hijos, te los pongo adelante. Ninguno, pero ¿cómo que ninguno de estos? Aquí nos falta, sí, el chiquitico que está allá con las ovejas, tráemelo. Y viene el chiquitico, pero ¿cómo? El chiquitico. Cuando vemos en el retorno del pueblo de Israel que Dios escogió a Zorobabel, a Esdras, a Nehemías, cuando retornan, cuando nosotros oímos que Dios escogió a Cristo para salvación de toda la iglesia, cuando nosotros oímos que Dios escogió a Pablo, cuando nosotros oímos que Dios escogió a los 12 discípulos, este término de elección, de escoger, no nos molesta, pero está en toda la Biblia. Dios escogió a todas estas personas, Dios eligió a todas estas personas, y cuando nosotros oímos ese término a nosotros no nos molesta. Pero cuando se habla de la elección a los creyentes, muchos creen que esto no es bíblico o que hay injusticia en Dios. Y voy a hacer un paréntesis, porque yo era de esas personas. En la convención que yo pertenezco, a la Convención Bautista Occidental, generalmente nosotros decimos que son un 3,2. Yo me consideraba un 4,1 porque yo no creía que había manera de que yo pudiera resistir que Dios me salvara por el pasaje de Pablo. O sea, si Dios me va a salvar, que Él es grandísimo y yo chiquitico, ¿cómo yo voy a poder resistir eso? Por eso me consideraba un 4,1. Pero yo no creía en la elección. Yo no creía que Dios pudiera elegir. Yo decía, hay injusticia en Dios. Yo no entiendo la elección. Y me acuerdo que en mis primeros 2 años de seminario, estudiando en el seminario, mi tiempo devocional era para desmentir la elección. Yo quería destruir ese argumento. Yo quería destruir que Dios no elige a nadie, que eso es una injusticia. Y tenía materiales y leía los textos. Pero ¿saben qué me pasó? Fue imposible y quedé arrodillado delante del Señor. ¿Por qué? Porque la Biblia está llena de textos que hablan de la elección de Dios. Juan, Hechos, Corintios, Romanos, Efesios, Tesalonicenses, Timoteo. De manera ya sea directa o indirecta, la Biblia enseña que Dios escoge para su gloria a un grupo de creyentes. Y hemos mencionado varios de eso y eso no nos molesta. La elección para el pueblo de Israel fue un privilegio porque ellos no estaban buscando a Dios.
El pueblo de Israel no buscaba a Dios desde el comienzo, con Abraham, hasta después ya cuando con Jacob ellos se empiezan a consolidar como nación. Desde que salen ahí después de Egipto. Desde ese momento Dios tenía un plan con ellos. Ellos fueron privilegiados. Ellos no merecían eso. Todo lo contrario, todo el tiempo le han estado dando la espalda a Dios de alguna manera. Y vamos a ver más adelante qué hicieron. Para nosotros los creyentes, el hecho de ser elegidos debe ser un privilegio porque nosotros tampoco estábamos buscando a Dios. Y ahora le pido que usted sea sincero. Mire su vida. Ya sea que usted haya nacido en cuna cristiana, que no hay forma de ser cristiano desde la cuna. Ya sea que usted se haya criado en la iglesia, o ya sea que usted sea un bandolero como yo, que viene del mundo. Cualquiera de los dos extremos, en algún momento el Señor tuvo que intervenir en su historia. Alguien tuvo que llegar y predicarle el evangelio, hablarle del Señor, regalarle una Biblia, regalarle un tratado. Usted por sí mismo, usted no buscó al Señor. Nosotros podemos decir que no entendemos la predestinación. Yo no la entiendo. No entendemos la elección, pero no podemos decir que no es bíblica. Y yo entiendo por qué. Porque en la Biblia hay una aparente contradicción. Porque hay textos que aparecen atribuirle la responsabilidad al hombre y hay textos que hablan de la soberanía de Dios, de un Dios que escoge para su gloria, que salva para su gloria. Esto se conoce en teología como un antinomio. ¿Y qué significa eso del antinomio? Es cuando tenemos dos verdades que parecen aparentemente contradecirse una de la otra. Por ejemplo, el caso de la Trinidad. Tenemos a Dios. ¿Cuántos dioses hay? Uno solo, Elohim. Pero al mismo tiempo Dios tiene tres personas. Pero ¿quién murió en la cruz? ¿Dios murió en la cruz? No. El Hijo fue quien murió en la cruz. Dios el Padre estaba en el cielo. Pero yo no entiendo eso. No, es un antinomio, es un misterio. Grande es el misterio de la piedad. Dios fue manifestado en carne. ¿Podemos entender ese misterio? No hay forma. Es un antinomio, una aparente contradicción. Textos diciéndome, porque no has mentido los hombres, has mentido el Espíritu Santo. Diciéndome, ¿el Espíritu Santo quién es? Dios. Textos diciéndome, Jesucristo es Dios. Textos diciéndome, Dios el Padre es Dios. Y al mismo tiempo la Biblia me enseña que ¿cuántos dioses hay? Uno solo. Tenemos, por ejemplo, Jesucristo, unión hipostática, 100% Dios, 100% hombre. La Biblia enseña que Cristo conocía todo, aún los pensamientos, ¿correcto? Pero la Biblia enseña que Jesucristo lloró, que Jesucristo tenía sueño y se acostaba a dormir, que Jesucristo sufría, que Jesucristo padecía cuando un amigo se le moría. ¿Quiere decir esto que Jesucristo no era 100% Dios? ¿O que no era 100% hombre? No, es un antinomio, una aparente contradicción, pero respetamos y no tenemos problema con eso y lo creemos. Jesucristo es 100% Dios, Jesucristo es 100% hombre, creemos en la Trinidad. Pero la elección, el libre albedrío, no es una contradicción. Lo que pasa es que está por encima de nuestra lógica. No tenemos cómo conciliarla. Yo no tengo cómo conciliarla. Solo irán al cielo, enseña la Biblia, aquellos que Dios escogió y llamó. Por otro lado, tú y solo tú eres responsable por tu decisión. Y yo sé que me van a tirar piedras de los dos bandos. Los hippies me van a matar y los otros me van a matar. No me interesa, yo quiero ser serio aquí delante del Señor. Estoy dispuesto a que me tiren piedra y que me tiren huevo. No me interesa. ¿Y qué es lo que les quiero decir con esto? Si vas para el infierno, joven que te encuentras aquí, visita que te encuentras aquí, es porque tú le dices que no a Dios, porque tú lo rechazas. Pero si tú vas para el cielo, por otro lado, tú eres responsable por tu decisión. Si vas para el cielo es porque Dios te escogió a ti. Eso es lo que Pedro aquí en el texto les quiere dejar claro. Aquí los que rechazan a Cristo van a sufrir las consecuencias, pero los que creen son posesión de Dios porque Él los escogió. Ahí mismo en el versículo 9 dice al final, pueblo adquirido por Dios, alcanzado y preservado, significa en el griego. O sea, que no solo nos salvó, sino que dice la Biblia que nos sigue llevando hasta que un día estemos en la presencia de Dios. Ahora, el texto dice que también nos da el privilegio de hacernos sacerdotes reales y nación santa. En Éxodo 19, del 5 al 6, Éxodo 19, del 5 al 6,
Dios le dice a Israel que si ellos guardan su pacto, ellos serían un reino de sacerdotes y gente santa sobre todos los pueblos. O sea, el pueblo de Israel debía ministrarle a los otros pueblos de Dios y vivir para la gloria de Dios, diferente a las demás naciones que estaban alrededor. Lo cual por sus propios medios fallaron en hacer, erraron, fracasaron, no dieron en el blanco. Tanto así que los líderes religiosos, ¿qué le hicieron a la piedra angular con la cual deberían construir la iglesia? Dice nuestro texto que está arriba, la desecharon. Todavía ahí estaba el pueblo de Israel, claro, con sus líderes religiosos. ¿Qué hicieron? Desecharon a Cristo, desecharon la piedra angular. Pero los cristianos, la iglesia, ha construido sobre Cristo. Por eso gozamos del privilegio de ser sacerdotes del Rey. Todos los aquí que hemos creído y no hemos arrepentido, somos sacerdotes de nuestro Rey. Y de vivir como una nación santa, apartada para Dios. Y tengo otro pero no en nuestras propias fuerzas y habilidades, sino descansando en lo que Cristo hizo. Pregunta, ¿somos o no somos privilegiados? Somos posesión de Dios, somos su pueblo, somos su nación, somos sus sacerdotes y a través de Cristo su linaje. Mis hermanos, ¿a qué les quiero invitar? Y tal vez se van a reír, pero no me interesa. Les quiero invitar a que prediquen como un arminiano y que oren como un calvinista. Se mira, se volvió loco. Sí, sal para allá y dile a la gente, arrepiéntete y cree en Cristo, porque si no crees en Cristo vas para el infierno. Y cuando ores, ora, Padre, Señor, sálvalo, porque no hay manera de que este inconverso se salve por él solo. A él le gusta tanto su pecado, Señor, que él no va a responder. Sálvalo, toca su corazón, sácalo de ahí del pecado. Salva a mis hijos, que mira cómo están perdidos. Salva a mi esposo, salva a mi esposa, salva a mi papá, salva a mi mamá, ya están viejitos y se van para el infierno. Sálvalo. Eso es una oración de un calvinista. Tal vez usted no está familiarizado con estos términos. Los podemos explicar en otra ocasión, no es el punto. El punto es que ores confiando en la soberanía de Dios. Pero cuando salgas a predicar, somos responsables, predica con toda la fuerza, suplícale, clámala, descansando en la soberanía de Dios, pero ruégale que se arrepienten, porque si no, van a ir para el infierno. Hay un predicador que me gusta mucho y Dios trajo a mi vida y me dio un poco de claridad. Es un predicador brasileño, presbiteriano, un pastor, Augusto Nicodemus, se llama él. Y él utiliza esta ilustración y en algún momento cuando yo estaba muy necesitado de esto, me ayudó. Se la puedo pasar después a ustedes. Y él dice así, imagínate que tú estás pasando por una vereda de una calle, como en los países de nosotros, que las iglesias quedan cerquita de la acera. Está la acera y ahí viene la iglesia allá. Y de pronto tú ves un cartel y el cartel dice, venid a mí todos ustedes que están cansados y oprimidos y yo los aliviaré. Venid a mí todos los que están trabajados y cargados y yo os haré descansar. Imagínese, usted ve el cartel ahí. Venid a mí todos los que están trabajados y cargados y yo os haré descansar. Dice él que algunos llegan, pasan, ven el cartel y dicen, no, eso no es para mí. Y se van. Otros llegan, lo miran, lo vuelven a leer, lo piensan, pero cogen y se van. Pero llegan algunos que leen el cartel, venid a mí todos. Y dice, ¿tú sabes qué? Yo voy a entrar. La persona entra por el templo, por la puerta del templo principal, y una vez que entra y mira hacia detrás, ve otro cartel que dice algo diferente. Solo puede venir a mí aquel que el Padre trae. Ven a Cristo, cree y arrepiéntete, y después que lo haga, dale toda la gloria a Dios por salvarte, por haberte escogido para salvación. A veces nosotros nos volvemos locos con la teología. Yo creo que podemos coexistir. Ya sea que usted esté en un extremo o en el otro. Lo que tenemos es que tener el deseo de vivir para la gloria de Dios. Yo tengo un profesor un poco loco. Él está aquí en Estados Unidos. Era mi profesor. Tengo como si yo todavía fuera el profesor mío. Pero los fueron profesores que tuve y los aprecio. Y él tenía una iglesia y él respetaba, porque es una persona que ha estudiado, pero él tenía sus posturas. Y en la iglesia empezó a entrar este tema del calvinismo y los arminianos, y en la iglesia empezaron unos a luchar con los otros, y él cogió una pizarra y puso los 5 puntos de Arminio y puso los 5 puntos de Calvino, los explicó al detalle y le dijo a la iglesia, crean en lo que ustedes quieran, pero sigamos juntos viviendo para la gloria de Dios. Y quiero decirle que la iglesia prevalece y la iglesia está allá. Hay una forma de vivir para la gloria de Dios. Concentrémonos en vivir para la gloria de Dios. Vivamos para la gloria de Dios como su iglesia santa. Como el pueblo de Israel que Dios los escogió y eran un pueblo santo, nosotros como iglesia vivamos para la gloria de Dios como una iglesia santa. ¿Y qué significa eso?
Apartémonos del pecado, marquemos la diferencia. Huyamos de todo lo que tenga olor a pecado. El problema de nosotros es que no sabemos, que no es que no sabemos lo que es pecado, es que sabemos lo que es pecado y seguimos jugando y acariciando ese pecado. Hermano que estás aquí, nosotros somos la iglesia de Dios, nosotros fuimos comprados por sangre, nosotros somos una nación santa de sacerdotes, nosotros somos un pueblo adquirido por Dios, elegido. Miren cuántos privilegios. ¿A qué nos debe llevar eso? Tratemos de vivir una vida santa para la gloria de Dios. No como santurrones, sino para la gloria de Dios. Y vamos a nuestro segundo punto y la segunda razón por la que los cristianos deberían proclamar las excelencias de Dios sintiéndose privilegiados es porque se nos encomendó esta tarea. ¿Por qué nosotros debemos vivir para la gloria de Dios? ¿Por qué nosotros debemos vivir así, de esa manera? Y en lo que lo vamos viviendo debemos proclamar sus excelencias a todo lugar y debemos ver eso como un privilegio. ¿Por qué? Porque se nos encomendó esta tarea. Dice nuestro texto, versículo 9, adquirido por Dios, ahí después de adquirido por Dios, coma. Y ahora viene, ¿para qué? Para que anunciéis las virtudes de aquel. ¿Quién es aquel? De Dios, para que anunciéis las virtudes de Dios. Aquí no se nos está dando una sugerencia. Nos está diciendo, bueno, mi hermano, si usted quiere, si usted desea hoy, si está de ánimo, si las hormonas están bien, en el caso de las mujeres sobre todo. No, se nos está diciendo aquí que nosotros tenemos que anunciar las virtudes de aquel. ¿Y qué quiere decir esto? ¿Para qué? Y es un propósito. O sea, nosotros fuimos escogidos por Dios, adquiridos, hechos su pueblo especial, para que anunciemos sus virtudes. La palabra anunciemos significa decir afuera, proclamar por todas partes, publicar totalmente, exhaustivamente. Cuando él dice aquí, para que anunciéis, dice que hablemos afuera, que proclamemos afuera. Y vamos a ver cómo. Pero ¿qué es eso que debemos decir con tanta intensidad, de manera pública y exacta? Y dice el texto, para que proclamemos ¿qué cosa? Las virtudes. Las virtudes de Dios son las excelencias, la perfección. Muchos comentaristas dicen las alabanzas, para que alabemos a Dios. Hay un pastor presbiteriano de los años 1700, también del siglo XVIII, que se llama Albert Barnes, un comentarista, y él dice que los creyentes fueron redimidos para que pudieran proclamar la gloria de Dios y mantener el recuerdo de sus maravillas en la tierra. Los creyentes hemos sido redimidos para proclamar la gloria de Dios. Es un privilegio que tenemos y Dios nos ha mandado a hacerlo. Dice John MacArthur, todo esto es motivo para provocar una doxología mientras los creyentes contemplan todos sus privilegios espirituales, desde la unión con Cristo hasta la seguridad en Él y gobernar con Él, deben ser transportados en alabanza y adoración sin límite. Cualquier cosa menor que esto denota indiferencia pecaminosa a esos grandes privilegios. En otras palabras más sencillas, si Dios nos salvó y no nosotros a nosotros mismos, ¿qué deberíamos hacer? ¿Alabarnos nosotros mismos o alabarlo a Él? ¡Qué bueno soy! Oh, yo me salvé. Yo estaba ahí perdido y yo cogí, me salvé y yo fui para allá, hice una oración y la repetí, me arrepentí. Yo soy un monstruo. Grandísimo. O otros que dicen, yo sí proclamo la gloria de Dios. Yo he salvado a 5. Esta semana salvé a 5. ¿Cómo podemos ser bien intencionales, mi amado hermano, en anunciar las virtudes de Dios, en proclamar su gloria? Perdóneme. Tenemos claro algo. Tenemos claro algo. Y lo que tenemos claro es que nosotros tenemos que proclamar la gloria de Dios con nuestra vida. Como el pueblo de Israel que fue elegido por Dios, así tenemos que hacerlo nosotros. Tenemos que proclamar, exaltar de todas las maneras posibles que nosotros podamos esas excelencias de Dios. Dice Albert Barnes, de nuevo, este comentarista, y nos va a dar algunos ejemplos de cómo hacerlo. Y el primero sería este: por atribuciones apropiadas de alabanzas a Él en la adoración pública, familiar y social. ¿Qué significa esto? Alabarlo de manera congruente
con lo que dice su palabra en todo tiempo. En la iglesia, como lo hemos hecho aquí, con alabanzas cristocéntricas que exaltan a Dios y que hablan del evangelio. Con esas mismas alabanzas cuando estemos en casa y con esas mismas alabanzas cuando estemos en otros lugares. Si Dios nos salvó, nosotros deberíamos tener una vida de alabanza, es lo que yo les quiero decir. Ahora, no se vuelvan a reír. Yo no conocía la IBI. ¿Saben lo que es la IBI? La Iglesia Bautista Internacional, estas alabanzas que a veces cantamos. La IBO también tienen alabanzas muy bonitas. Yo no conocía a Jonathan y Sara, yo no conocía nada de eso. Y tal vez muchos como ustedes están aquí hoy, pero venimos de otro contexto evangélico. Y en aquel contexto que yo estaba, había una alabanza, una canción que decía, yo no puedo callar mi voz, yo no puedo callar mi voz. No digan la cantante quién es, pero yo entendía lo que ella quería decir. Eso no era muy teológico, pero Dios me había salvado y yo no podía dejar de alabar y de adorar al Señor. ¿Te pasó a ti así? ¿Te pasó a ti que te convertiste y tú decías, yo no puedo parar de cantar a Dios? La pregunta, ¿por qué después de tantos años ahora no lo sigues cantando igual? ¿Por qué no le sigues alabando igual? ¿Qué fue lo que cambió? ¿Dios cambió, que es inmutable en su ser, o cambiamos nosotros? Puedes decir tú esto todavía, yo no puedo callar mi voz y salir ahí proclamando que Dios es bueno, Dios me salvó. ¿Podemos hacerlo? Dios te salva y tú reconoces de la pudrición de dónde te salvó. Tú no puedes parar de alabarlo, de darle la gloria. Si tú reconoces de dónde Dios te salvó y lo pecador que tú eres, tú no vas a hacer otra cosa que darle la gloria a Dios. No te puedes mantener indiferente a esto que Dios hizo. Alabemos a Dios. Una segunda razón que da este teólogo y una segunda idea que nos da, me gusta todas las que da, vamos a compartir 4, y es que dice, siendo siempre amigos declarados de Dios. Siendo siempre amigos declarados de Dios. Nosotros podemos tener amigos, pero tal vez ni ellos saben que son amigos de nosotros, ni nosotros lo sabemos, o podemos tener amigos declarados, que todo el mundo sabe que nosotros somos amigos de verdad. Pregunta, ¿saben en tu trabajo o en tu escuela que eres cristiano? Las personas te ven y dicen, ahí va el cristiano. Si es así, no sientas vergüenza. Gloria a Dios por eso. Las personas saben en tu trabajo que eres creyente. Las personas saben en tu escuela que eres creyente. Los vecinos tuyos, aquí es difícil porque los vecinos no se ven. Pero supongamos que algunos vecinos de tu barrio saben que tú eres creyente de alguna manera. ¿Lo saben? Somos amigos declarados del Señor. En un sentido parecido pero diferente, dice este teólogo, la tercera razón, la tercera idea, vamos a decir la tercera idea que Él nos da. Él nos está ayudando a entender esto, de proclamar la gloria de Dios, de exaltar sus excelencias. Dice, tratando de dar a conocer sus excelencias a todos aquellos que le ignoran. Y esto es diferente, porque en el primer punto hablamos de que las personas saben que nosotros somos creyentes, pero no significa que le hemos predicado. Tal vez le hemos dicho, yo soy creyente, yo voy a la iglesia. Y lo saben, o conocen a tus papás que son creyentes, o por alguna razón sabes que eres cristiano, si lo eres, ¿no? Pero aquí lo que está invitando es que literalmente nosotros prediquemos el evangelio. Ahora, ¿qué es lo que estamos haciendo? ¿Estamos buscando formas de compartir el evangelio? Ya sea por tu testimonio, a veces ignoramos el testimonio es algo valioso, algo tan sencillo. Usted dirá, pero yo no sé cómo predicar el evangelio. Comparte tu testimonio, comparte lo que Dios ha hecho en tu vida y eso va a traer gloria a Dios. Dios me salvó, yo era un pecador, yo era un borracho, o yo me crié en la iglesia pero no amaba a Dios, porque todos los testimonios son diferentes, pero son valiosos. Hasta que un día el Señor me salvó, hasta que choqué con el Señor cara a cara y reconocí que era pecador, me arrepentí de mis pecados, creí en Él como Señor y Salvador y Él me salvó. No hay nada más poderoso que eso. ¿Le has compartido tu testimonio a alguien en la escuela o en tu trabajo? Hay formas de hacerlo. En la hora de lunch o en la media hora de lunch, tal vez estamos apartando 10 minutos para compartir con algún compañero de trabajo, o tal vez para llegar un poquito más temprano al trabajo y invitar a algún compañero de trabajo ahí en algún lugar a leer un versículo de la Biblia, a compartir algo. En mi experiencia siempre en los trabajos hay personas con sed de Dios. No todo, hay muchos que te van a rechazar, que se van a burlar de ti, que te van a hacer la vida un yogur, pero si te mantienes firme después te van a respetar. Y en muchas ocasiones te van hasta a pedir consejo. Y si estás ahí en un momento difícil con ellos, posiblemente terminen convirtiéndose al Señor. Mi ánimo es, prediquemos el evangelio. Estás siendo intencional mientras vayas yendo en compartir el evangelio, lo que el Señor Jesucristo nos dejó. Mientras vayan yendo en nuestro diario vivir, estamos siendo intencionales en tratar de predicar el evangelio. Y se lo digo con vergüenza.
En esta semana, el domingo pasado creo que fue, el vecino del lado, estábamos hablando y hablábamos un tema y nos dijo, aquí lo único que no tiene solución es la muerte. Yo me quedé callado porque yo le quería predicar en ese momento, pero no le prediqué, para vergüenza mía lo digo. Y después en la casa dice mi esposa, le pasó lo mismo. No le predicamos, estábamos cambiando un bombillo ahí al carro de la suegra y se nos dio la oportunidad y no le predicamos. Pero como eso me pasó a mí, tal vez le pueda pasar a ustedes. Hay oportunidades claritas que se nos dan. Fíjese que yo me di cuenta y mi esposa se dio cuenta. O sea que no es que, pero no me di cuenta. No, a veces nos damos cuenta. Decimos, este es el momento. Y no lo aprovechamos. Aprovechemos y prediquemos el evangelio. Si eres un poquito temeroso, órale a Dios. A veces Dios nos saca del lugar de confort para que podamos predicar el evangelio. A mí no me gusta tocar las casas, pero en ocasiones he tenido que hacerlo y me han llevado. Por ese es el día que más he orado y más he ayunado, porque me da una vergüenza ir por la casa tocando, porque me han despreciado, me han dicho, pero tú no tienes nada que hacer, tú eres un vago. Imagínense. Y otro día contaremos esa historia, porque hoy no toca. Pero lo que les digo es, ya sea de la manera que sea, tratemos de predicar el evangelio. Y por último, la última idea, por una vida que proclame constantemente su alabanza, como lo hace el sol, la luna, las estrellas, las colinas, los arroyos, las flores, mostrando lo que Dios hace, dice este teólogo. La vida constante de un cristiano devoto es una constante exposición de las alabanzas de Dios que muestra todo lo que Dios hizo. No estoy hablando aquí de perfección, ninguno de ustedes es perfecto y va a llevar una vida perfecta, imposible, o de santurronería. Pero si un día uno de los pastores fuera a tu casa y te hiciera una visita pastoral y le preguntara a tu esposa, a tu esposo, a tus hijos o a tus padres, si estás, escuche bien, intentando vivir para la gloria de Dios, ¿qué responderían ellos? ¿Estás tratando de vivir para la gloria de Dios intencionalmente con tu día? Con tu día a día. Eso no quiere decir que en algún momento te enojaste con los niños, te enojaste con tu esposo, te enojaste con tu esposo o pecaste, porque todos somos pecadores y estamos destituidos de la gloria de Dios. Eso lo que quiere decir es que nuestras esposas y nuestros esposos y nuestros hijos y nuestros padres saben cuando nosotros estamos intentando, a pesar del pecado, de vivir para la gloria de Dios. ¿Estamos intentando vivir para la gloria de Dios o nos estamos conformando con menos? Para tratar de aterrizar esto de manera práctica, si Dios nos dio la tarea de proclamar sus excelencias, de proclamar su gloria, seamos intencionales en hacerlo con todas nuestras fuerzas, de todas las maneras posibles. Disciplínate para escuchar alabanzas bíblicas llenas de la palabra de Dios para que después puedas alabar al Dios verdadero. Disciplínate y trata de buscar grupos de alabanza que canten alabanzas centradas en la Biblia, porque eso te va a ayudar a alabar a Dios. Y muchas veces verdades espirituales que nos cuesta aprendernoslas de manera natural, nos las vamos a aprender a través de las alabanzas. ¿Qué tiempo del día pasas alabando a Dios por lo que Él hizo en tu vida? ¿Con qué frecuencia traes eso a tu mente y estallas en alabanza? ¿Qué tiempo del día tú le cantas alabanza a Dios? Yo no estoy diciendo qué tiempo del día tú le cantas bien alabanzas a Dios, porque tal vez tú eres del equipo mío, de los que no cantamos bien, pero no importa qué tiempo del día de manera intencional tú tratas de cantarle alabanza al Señor. Los mejores momentos, ¿cuáles son? ¿Saben cuál es un buen momento? Cuando creas que todo está saliendo mal. El día que más deprimido estás. Cuando el gocímetro, ¿saben lo que es el gocímetro? Lo que marca el gozo está en cero. Cuando el gocímetro está ahí en cero, es un buen momento para nosotros coger y empezar a alabar a Dios, aun cuando no tenemos deseo. Cuando las cosas están mal, cuando sentimos que nos estamos hundiendo en un abismo, ¿cuál es mi ánimo? Comienza a alabar a Dios. Empieza a traer a tu mente todas esas verdades. Empieza a traer a tu vida de dónde te sacó. Tú no mereces nada. Pero mira lo que me está pasando, es que tú no mereces nada. Nosotros estamos destituidos, nosotros íbamos camino al infierno y Él fue quien nos salvó. Él fue quien extendió su mano para salvarlo. Y esos motivos suficientes. Un día vamos a estar en su presencia cara a cara delante de Él. Ahora vamos a ver eso en nuestro tercer punto. Así que día más malo, alaba más a Dios por sus excelencias. Lo que te quiero decir es, para que anunciéis las virtudes de aquel, proclamemos la gloria de Dios en todo tiempo, de todas las maneras posibles. La tercera razón por la que los creyentes, y nuestro último punto, deberían proclamar las excelencias de Dios sintiéndose privilegiados, es porque no merecíamos ser sus hijos.
Ninguno de los aquí presentes merecíamos ser hijos de Dios. En ocasiones uno ve a un padre o a una madre, buenos trabajadores, que se esfuerzan por darle todos a sus hijos una buena educación, las cosas imprescindibles para vivir, porque no siempre todas las familias pueden dar grandes lujos, pero tú ves que son buenos padres. Pero cuando tú ves la forma que los hijos se comportan con esos padres, tú ves como cuando esos hijos maltratan a sus padres, ya sea física o verbalmente. Todos nosotros decimos esto en una situación así, y nosotros decimos, no merecen los padres que tienen. ¿No les ha pasado? Uno ve ciertos hijos comportándose con sus padres y uno dice, como esos padres se han desgastado por ellos, ellos no merecen los padres que tienen. Así era con nosotros. Nosotros, por nuestra condición pecadora, no merecíamos ser hijos de Dios. Por la forma en que nosotros estábamos viviendo de espalda a Dios, viviendo en gozo, en el pecado, centrados en nosotros mismos, nosotros no merecíamos ser llamados hijos de Dios. Pero aún así Dios nos eligió, nos salvó, nos adquirió, nos rescató del infierno. Pedro lo dice así, versículo 9c, la última parte, y el versículo 10. Y dice, recuerden, para que anunciéis las virtudes de aquel, de Dios, y dice, que os llamó de las tinieblas, estábamos en tinieblas, ¿a dónde? A la luz admirable. Vosotros que en otro tiempo no eras pueblo, pero ahora sois pueblo de Dios. Que en otro tiempo no habías alcanzado misericordia, pero ahora habéis alcanzado misericordia. O sea, nosotros estábamos ¿dónde? En tiniebla, en oscuridad. Refiriéndose Pedro al estado pecaminoso en que nos encontrábamos atrapados en la oscuridad espiritual de Satanás. Todos aquí, antes de conocer a Cristo, estábamos en la garra de Satanás. Ninguno aquí estaba en un estado intermedio. O estás con Dios o estás con el diablo. Te guste o no te guste. Joven y visita que no estás aquí. O estás con Dios o estás con el diablo. Jesús nos recuerda que no solo estábamos en pecado, sino que no queríamos salir de él. En Juan 3, 19 y 20 dice, y esta es la condenación, que la luz vino ¿a dónde? Al mundo. Y los hombres amaron más que las tinieblas que la luz, porque sus obras eran malas. Nosotros que somos malos y tenemos obras malas, sino que no queríamos saber de Dios. Nosotros queríamos seguir viviendo como estábamos viviendo. Pero también recuerda que no solo estábamos en tinieblas, sino que tampoco éramos su pueblo. Y ahora cita aquí al profeta Isaías en el capítulo 1 y 2, lo pueden leer en casa completo, Oseas 1 y 2, donde habla de un pueblo que no era su pueblo, pero que él los hizo sus hijos y un día los convertiría en su pueblo. Ese pueblo no era su pueblo, pero él los hizo, no su pueblo, los hizo su hijo y un día los convirtió en su pueblo, dice el texto, no yo. Los creyentes, la iglesia, no éramos el pueblo de Dios. Nosotros no éramos el pueblo de Dios. El pueblo de Dios era el pueblo de Israel. Por último, les dice que antes no contaban con la misericordia de Dios. O sea, con su compasión, con su simpatía. Significa misericordia en el contexto. Dios tiene dos tipos de misericordia. Una misericordia común, por la cual Él no ha destruido al mundo todavía y las personas siguen viviendo. Pero Dios tiene una misericordia redentora que es la que nos va a llevar un día, la que nos preserva y nos lleva un día a la presencia del Señor. Ahora, por la pura bondad de Dios, por su gracia, por su misericordia, para su gloria y alabanza, Dios, conociendo nuestra incapacidad, nos llamó de las tinieblas a su luz admirable. Y esto es un llamado eficaz. ¿Qué significa? Que no falla. Colosenses 1:13, Pablo recuerda que el Padre nos libró de la potestad de las tinieblas y nos trasladó al reino de su amado Hijo. Nos sacó de las tinieblas, pero no solo nos sacó de las tinieblas, aun cuando estamos aquí viviendo, dice que ya nosotros estamos en el reino de su amado Hijo. Nos salva y nos preserva. Qué Dios tan bueno nosotros tenemos. Nosotros, mi hermano, usted merece eso. Yo no lo merezco. Si usted me dice que lo merece, yo le animo a que se examine a usted mismo. Cómo usted vivía antes de Cristo. Es un llamado eficaz, pero el vehículo que Dios usa para eso se llama conversión. El vehículo que Dios usa para que lleguemos allá es la conversión. En algunos ocurre de joven, en otros ocurre de viejo, en algunos ocurre más rápido, en otros el carrito va más lento, como un transportation. Pero en todos el carrito va a llegar a la meta. Pero el común denominador es un traslado de las tinieblas a la luz, un cambio en la vida del creyente. Conversión
con santificación. No solo nos llama eficazmente, sino que también nos hace su pueblo, nos adquirió, nos alcanzó como su pueblo. Ya no estamos solos, ahora somos parte de un pueblo, del pueblo de Dios. Tenemos con quien compartir nuestras luchas, nuestras cargas, tenemos a quien servir y quienes nos sirvan. Somos un pueblo. ¿Te sientes así en tu iglesia? ¿Te sientes que somos un pueblo? ¿Tienes alguna persona a la cual puedes llamar para decirle, mira, ora por mí, por esto y por aquello? ¿O tienes alguien que te llame y te diga, hermano, ora por esto y aquello? ¿Lo tienes? ¿Tienes a quién servir? ¿A quién estás sirviendo en tu iglesia? ¿En alguna manera has sido servido? Porque si somos un pueblo, todo esto tiene que estar aconteciendo de una manera u otra. Por último, Pedro recuerda que recibimos una misericordia que no merecíamos y que ahora nos permite estar seguros de que un día reinaremos con Él. O sea, Cristo tuvo una compasión hacia nosotros inmensa. Podemos decir que somos privilegiados, porque si Dios no interviene en nuestra historia, nuestro final era horrible. Yo no me puedo parar, yo quisiera explicarle palabrita por palabrita, pero no podemos. Tenemos que ir un poquito más rápido. Esa es la misericordia de Dios. Nosotros íbamos camino al infierno, pero Dios tuvo gracia, el texto no habla hoy de la gracia, y misericordia. Y en su misericordia no nos dio lo que nosotros merecíamos. ¿Qué merecíamos? El infierno. Y Dios no nos... ¿Somos privilegiados o no somos privilegiados? Claro que sí lo somos, mi hermano. O sea, Cristo tuvo una compasión hacia nosotros inmensa. Podemos decir que somos privilegiados. Porque si Dios no interviene, ya lo dije, el final es horrible. Pero Él intervino adquiriéndonos para Él. Él intervino, Cristo intervino, adquiriéndonos para Él, eligiéndonos, haciéndonos su posesión, sin nosotros merecerlo, porque éramos pecadores, lo cual debería provocar en nosotros la más intensa proclamación de la gloria de Dios en todos los sentidos. Eso debería estar pasando en nuestra vida, mi hermano. ¿Estás deprimida o deprimido? ¿Estás falta de gozo? En algún momento te va a pasar. A mí me pasa ahí, en momentos de desánimo, de desaliento. En medio de todo eso, trae las bondades de Dios a tu vida. Trae a tu vida de donde Dios te salvó, de donde Dios te rescató y estalla en alabanza. ¿No tienes deseo de alabarlo? Disciplínate para alabarlo. Empieza a buscar alabanza cristocéntrica, alabanzas que salten a Dios, alabanzas que salten lo que pasó en la cruz. Empieza a escuchar esas alabanzas. Llénate de la palabra de Dios. Es lo que Pedro viene diciendo. Llénate de la palabra de Dios. Métete en la palabra de Dios. No lo dice aquí, pero lo dice antes. Porque nosotros fuimos escogidos. Nosotros fuimos adquiridos y ahora somos sacerdotes reales. Ministremos como sacerdotes. Ministremos de Dios a otras personas. Proclamemos las excelencias de Dios. Mi hermano, qué Dios bueno. Vecino, qué Dios bueno tengo. Amiguito, qué Dios bueno tengo. Mira, mi Dios me ayudó en esto. Mi Dios me salvó. Dios está conmigo. Empieza a compartir de Dios como tú puedas para su gloria. Desde 1785 hasta su muerte en 1833, Wilberforce vivió de las grandes doctrinas del Evangelio, en especial la doctrina de la justificación solo por la fe, basada en la sangre y la justicia de Jesucristo. Aquí era donde alimentaba su gozo. Gracias a estas verdades, cuando todo lo que le rodeaba estaba oscuro y tormentoso, puede levantar los ojos al cielo, radiante de esperanza y resplandeciente de gratitud. Este hombre tenía una lucha por el gozo. El tema hoy no es el gozo, pero él tenía una lucha por el gozo y porque otras personas pudieran tener gozo. ¿Por qué? Porque él quería vivir para la gloria de Dios. En medio de la función que él tenía allí, privilegiada en Gran Bretaña, él estuvo alrededor de 20 años luchando para que abolieran la trata de los esclavos. O sea, que no se pudieran llevar esclavos de un lugar a otro. Y en esos 20 años se burlaron de él, lo maltrataron. Pero él no lo hacía con una cuestión política de justicia social, sino porque él entendía a la luz de la Biblia que ya esas personas tenían un trato incorrecto, que no era correcto lo que le estaba pasando. Y después tuvo 20 años más luchando para que se aboliera la esclavitud, pero siempre buscando glorificar a Dios. Pero en medio de eso sufrió mucha desesperación, porque él tenía claro de parte de Dios lo que él quería proponer y no se lo aceptaban y lo maltrataban. Pero en medio de eso siempre su refugio fue Dios y siempre buscó proclamar la gloria de Dios. Busquemos nosotros con todas nuestras fuerzas proclamar a Dios y buscar la gloria de Dios. Yo quiero pedirle al grupo de alabanza, no sé si me pueden acompañar
y que cantemos, aunque sea un pedacito de La Iglesia Prevalecerá juntos, y después vamos a orar. Pónganse en pie si pueden, mi hermano, y vamos a cantar ahora esta alabanza, teniendo en mente esto que hemos predicado. Está justificada, no te preocupes. Vamos a alabar al Señor con gozo y con alegría. Yo voy a apagar mi micrófono, pero todos juntos vamos a alabarlo con fuerza y después vamos a orar. Aguas, la iglesia prevalecerá, sobre la roca firme está, hasta el final con nosotros estarás, a tu pueblo guardarás. Nos llamaste, pueblo mío, nación santa, redimidos. Somos luz que alumbra el mundo en oscuridad, el sostén y la columna de tu verdad. Aunque tiemblen y se muevan los montes, la iglesia prevalecerá. Sobre la roca, iglesia, hasta el final. Tú eres el Cristo, tú eres el Cristo, Hijo del Dios viviente, preciosa piedra angular. No hay otro nombre dado a los hombres, solo tú puedes salvar. Tú eres el Cristo, tú eres el Cristo, Hijo del Dios viviente, preciosa piedra angular. No hay otro nombre dado a los hombres, solo tú puedes salvar. Solo tú puedes salvar. La iglesia prevalecerá. La iglesia prevalecerá, sobre la roca firme está, hasta el final con nosotros estarás, a tu pueblo guardarás. Hasta el final con nosotros estarás, a tu pueblo guardarás. Amén. Amén. Gracias, Señor. Gracias, Señor. Gracias porque tu iglesia va a prevalecer, Señor. Porque tu iglesia no está fundada, Señor, sobre una piedra débil, Señor. Tu iglesia está fundada sobre una roca sólida que es Cristo Jesús, Señor. Aunque el mundo tiemble, Señor. Aunque el infierno venga sobre nosotros, Señor.
Aunque nuestro problema parezca que no tenga salida, Señor, te tenemos a ti, que nos escogiste, que nos adquiriste, que nos salvaste, que nos hiciste tu nación, que nos hiciste tu pueblo, Señor. Te tenemos a ti que estás edificando en nosotros, aunque a veces duele, Señor. Aunque a veces es triste, Señor, para nosotros. No entendemos todo, Señor, pero podemos confiar en tus promesas. Podemos confiar en tu palabra. Podemos confiar en que tú estás trabajando en nuestros corazones pecaminosos, Señor. En nuestros corazones pecadores para tu gloria, Dios, Señor. Ayúdanos a vivir para tu gloria, Señor. Ayúdanos a sacar los ojos de nosotros mismos, Señor. Ayúdanos a dejar de vivir para nosotros mismos y empezar a vivir para tu pueblo, Señor. Empezar a vivir para tu esposa, empezar a vivir para la iglesia, empezar a vivir para tu gloria, Señor. Ayúdanos, Señor. Anímanos, aliéntanos. Ayúdanos a animarnos y alentarnos unos a otros, Señor, porque hay días que somos fuertes, pero hay días que somos débiles. Hay días que necesitamos ánimo, pero hay días que tenemos que dar ánimo, Señor. Ayúdanos a estar ahí prestos, Señor, atentos, Señor, para tu gloria, Señor. Ayúdanos a proclamar tus excelencias, Señor. Permite que siempre aquí en la iglesia podamos alabarte, Señor, de manera cristocéntrica, exaltando lo que tú has hecho, Señor. Exaltando tu gloria, tus atributos, con tu palabra, lo que dice tu palabra, Señor. Pero permite, Dios, en la casa que seamos intencionales en esto, Señor. Que llenemos nuestro hogar de alabanzas bíblicas, Señor. Que llevemos nuestro carro de alabanzas bíblicas, Señor. Para tu gloria, Señor. Para que nuestros hijos, por activa o por pasiva, sean edificados y se pongan al evangelio, Señor. Ayúdanos a leer la palabra, Señor. Aunque fallemos a veces, aunque no todos los días, pero ayúdanos a leer la palabra en nuestros hogares, en nuestro tiempo devocional, Señor. Aquí en la iglesia, Señor. Ayúdanos a proclamarte, Señor. Confiamos en ti para esta obra, no confiamos en nosotros. Nosotros somos nada, Señor, pero tú eres todo, Señor. Nosotros somos invisibles, Dios, pero tú eres grande y poderoso, Señor. Confiamos en ti y en tu Espíritu Santo, Señor. Haz tu obra, Señor. Tu iglesia prevalecerá, Señor, por los méritos de Cristo. Perdona nuestras faltas y nuestros pecados. En el nombre de Jesús. Amén. Que el Señor les bendiga, mis hermanos.